Y vamos a hablar acerca del maravilloso poder de Dios. Judas 24, en la versión Reina Valera contemporánea, dice así: y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias, precioso Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor y por tu palabra, precioso Dios, tu palabra que viene a hacer esa obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, precioso Padre, tu palabra que es alimento para nosotros, precioso Señor, pueda caer en esta mañana, Señor, en nuestros corazones como una semilla que da fruto, precioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús nosotros nos humillamos delante de ti, precioso Padre, porque te necesitamos, porque necesitamos de tu instrucción, porque necesitamos, Señor, que nos enseñes, que nos recuerdes algunas cosas que quizá ya sabemos, precioso Padre, y de esa manera, bendito Dios, podamos seguir caminando firmes en tu camino, precioso Dios, fortalecidos por ti, bendito Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo soy lo que llamo una persona no muy valiente, que digamos así, como para hacer ciertas cosas que se atreve gente que se atreve a tirarse de puentes con un lazo así, salen volando, y yo como que eso me gusta verlo, pero no tan de cerca, ¿verdad? Entonces, pero yo me atrevo a veces a ciertas cosas porque también me gusta vencer mis miedos. A veces digo, eso me da temor, pero lo voy a hacer, voy a vencer mi miedo. No soy tan suicida como otros, pero sí me atrevo a ciertas cosas. Y me acuerdo que yo nunca había manejado de esas motos acuáticas, y un hermano fuimos al lago y él rentó una. Y cuando íbamos para allá, lo bueno es que él me platicó primero cómo era el asunto, ¿verdad? Empezó a contarme, me dijo, yo cada vez cuando subía a fulano le di un acelerón y se cayó al río, me dijo así, ¿verdad? Me empezó a contar que él había hecho con personas eso mismo. Entonces, como la Biblia dice que uno no debe ignorar las maquinaciones del enemigo, entonces yo me acordé muy bien de lo que él había dicho. Y cuando yo me subí, fuimos a rentarla, él me dijo, bueno, súbase atrás y nos vamos aquí, me dijo. Cuando me dijo eso dije, yo ya sé por dónde va el asunto, ¿verdad? Entonces lo vi que estaba así como acelerando, y yo entonces lo empecé a agarrar a él de acá, pero así, hermano, yo aferrado, ¿verdad? Y lo vi que tenía esa intención, y le dije, usted me quiere botar, ¿verdad? Me dice, no, hombre, solo agárrese, y se le salió como una risita así de esas diabólicas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que lo agarré y me puse los lentes y le dije, mire, valen $160 estos lentes, así es que si se me caen en el agua, usted me los paga. Y con esa advertencia, como que él se calmó un poquito. Por ratitos le daba duro, hermano, pero yo no dejaba de agarrarlo. Yo no sé ni cómo llegó todo pellizcado, tal vez de aquí Yo me aferré porque yo no quería caer. No quería caer al agua. Entonces, de lo que quisiera hablarle es de lo poderoso que es Dios para guardarnos sin caída. Cuando nosotros aprendemos a aferrarnos a la palabra del Señor. Y precisamente el verso que nosotros acabamos de leer dice que aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan. Por mucho que nosotros pensemos que nos creamos muy capaces, realmente no tenemos la capacidad de sostenernos. Creo con todo mi corazón que si hemos llegado hasta este punto, ha sido por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por eso usted está aquí en esta mañana. No está aquí porque usted es un buen cristiano, aunque sí lo es, quizá. Pero está aquí porque Dios le ha sostenido, porque Dios le ha guardado, porque Él ha cuidado que usted no caiga. Han venido situaciones a su vida posiblemente que lo han querido empujar. Usted ha visto como a mí me tocó ver, como que el enemigo ha querido tirarlo. El hermano no era el diablo, era un hermano, pero
Pero usted ha notado que el enemigo lo ha querido tumbar en muchas oportunidades y usted se ha vuelto a levantar y ha seguido adelante porque Dios es poderoso para guardarlo a usted sin caída. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, una de las cosas que como cristianos debemos tener presente en nuestros corazones es lo poderoso que es Dios. Nosotros a veces confiamos mucho en nuestras capacidades y eso es un error. Cuando nosotros comenzamos a saber ya algo, tenemos todavía que utilizar algo que se llama prudencia. Alguien que tiene un trabajo donde casi todos los trabajos tienen cierto peligro, ¿no? Que si usted no tiene cuidado se puede caer, que si usted no tiene cuidado le puede caer algo encima, si usted utiliza químicos para limpieza, por ejemplo, si no tiene cuidado le puede caer en los ojos. Entonces siempre tiene que usar cierta prudencia a pesar de la habilidad o la experiencia que usted pudiera tener en su trabajo. Entonces el cristiano tiene que aprender a ser prudente. ¿Para qué? Para que este pasaje siga siendo una realidad en su vida. Y vamos a ver algunas cosas de cómo pudiera suceder una caída en alguna persona. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos, pero está fuera de nuestro alcance, hermano, Dios tiene el poder de proveernos la ayuda que nosotros necesitamos. Cuando nosotros confesamos y decimos, yo no puedo hacer esto, porque ¿cómo nosotros animamos a alguien? Tú puedes, ¿verdad? Y no está mal que nosotros lo hagamos. Podemos, en un momento en el que alguien se siente así mal, podemos decirle, mira, tú puedes salir adelante, pero es mejor si nosotros le añadimos con la ayuda de Dios. Vas a poder porque Dios es poderoso. Vas a poder porque Dios está contigo. Vas a poder porque Dios es misericordioso. Porque alguien pudiera decir, a mí Dios no me ayuda porque yo no me lo merezco. Y realmente no es por mérito que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros porque nos ama a pesar de cómo nosotros somos y de lo imperfectos que pudiéramos nosotros ser. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor por ello? Denle un aplauso fuerte a Cristo esta mañana. Entonces, hermano, cualquier atadura, cualquier pecado, enfermedad o prueba por la que nosotros pasemos, Dios es poderoso para sacarnos adelante. La palabra del Señor dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y veamos algunos ejemplos de cosas de las que Dios tiene el poder para librarnos. Veamos Daniel capítulo 3 y verso 17. Dios nos libra a nosotros de las pruebas. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para levantarnos a nosotros, sacarnos de cualquier circunstancia o problema por el que pudiéramos estar pasando. Cuando usted y yo pasamos por alguna situación, pasamos por algún problema, mis hermanos, es importante que el primer pensamiento que venga a nuestra mente, cuando nos encontramos en un momento de incertidumbre, es importante que lo primero que nosotros pensemos sea en Dios. Porque podemos pensar en las posibles soluciones y eso también hay que planearlo y hay que pensarlo y hay que pedirle a Dios que nos muestre a través de su sabiduría cómo nosotros podemos salir adelante. Pero es Dios el primero que tiene que venir a nuestra mente, aun cuando nosotros estamos pasando por un momento de enojo, hermano. Tenemos que pensar en Dios. A veces el enojo nos hace alejarnos como si eso, hermano, nos apartara por un momento y no pudiéramos pensar en que Dios está presente, en que Dios está con nosotros en toda circunstancia y que es Él el que abrirá el camino para que nosotros podamos salir de cualquier cosa. Entonces, las pruebas, recordemos un poquito, son en la Biblia son símbolo de fuego. Y todos nosotros, o la mayoría, conocemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Se recuerda que ellos no quisieron arrodillarse frente a una estatua que habían levantado y la penitencia o el castigo por eso era la muerte en un horno, porque no solamente era entrar en el horno, sino morir ahí.
Entonces, a veces, hermano, el enemigo puede intentar cosas en contra nuestra, aunque realmente el cristiano está en las manos de Dios. Y la Biblia dice que el que está en las manos de Dios, nada ni nadie lo puede arrebatar. Pero a veces el enemigo puede traer, y Dios puede permitir sobre nosotros la prueba, como la permitió en estos tres jóvenes que no quisieron arrodillarse frente a esa estatua. Pero note lo que dice Daniel capítulo 3 y verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y a mí me gusta porque no hay ni siquiera un poquito de duda en el corazón de estos jóvenes, sino que dicen: Dios al que nosotros servimos, Él puede librarnos. Él tiene el poder para librarnos, y aún si eso no lo hiciera, de todas maneras nos librará de tu mano. ¿Por qué? Porque ellos creían en el Señor aún más allá de la muerte. Cuando nosotros leemos estos pasajes, hermano, y lo vemos como una historia extraordinaria que pasó por allá hace miles de años, realmente es algo que pudiera llegar a suceder en nuestro tiempo. Yo no estoy diciendo que se va a levantar un horno de fuego y lo van a querer meter a uno ahí. Yo no estoy diciendo eso, pero a veces pueden venir persecuciones, o realmente si pudiera llegar a pasar de otra forma, donde venga la persecución, hermano, sobre el cristianismo, que ya, como le he mencionado en algunas oportunidades, ya se empieza a ver por ahí, ya ciertas leyes se están firmando. Pero hay leyes que se están firmando por ahí que pareciera que están favoreciendo a cierto grupo en el mundo y pudieran ser un problema para nosotros como iglesia. ¿Sabía usted que están planeando que las personas no le puedan hablar? Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, una de las leyes que posiblemente pasen aquí en Estados Unidos es que si usted va con alguien y usted le habla de Cristo, por ejemplo, yo voy con alguien y le digo: mira, estás mal en tu vicio de alcohol, Cristo es la respuesta, ¿por qué no te acercas al Señor? Si esa persona dice: me ofendió, me dijo borracho y solo me he tomado 18 este día, y va y se queja, yo me puedo meter en un problema por hacer eso. Realmente lo que están tratando de hacer es que no haya ya evangelismo, que no se le pueda decir a la gente que se convierta a Cristo. Entonces, esto es parte de la persecución que vendrá, es solamente destellos, hermano, de lo que vendrá en los últimos tiempos, porque sí habrá persecución. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a decir como estos jóvenes decían: nuestro Dios es poderoso para librarnos de cualquier gobierno y para librarnos de cualquier ley y para librarnos de cualquier cosa, porque Dios tiene poder. Entonces, cualquier problema, y quizá en este momento dices: bueno, pastor, pero eso no ha venido todavía, mi preocupación es otra. Bueno, Dios es poderoso para sacarte de cualquier problema por el que tú estés pasando en este momento. Quizá no sea hoy mismo, quizá no sea mañana, pero Dios te dará la sabiduría para que tú puedas salir adelante con su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Dios puede darnos una descendencia de fe, aunque parezca imposible. Y mire que ahora está difícil el asunto, porque con todo lo que hay en el mundo, hermano, yo cuando veo los niños, yo le digo: Señor, ayúdanos a que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y que podamos compartir de la palabra del Señor. El diablo no puede ser más fuerte y el sistema del mundo no puede ser más fuerte que tú, y nosotros tenemos que hacer nuestra tarea como padres de enseñarle a nuestros hijos el evangelio y decirles: mi hijo, esto es correcto, esto no es correcto, aunque todo el mundo lo quiera así, aunque los países se estén uniendo con campañas y aunque hagan desfiles y aunque hagan manifestaciones y aunque hagan, no
no es correcto. Puede sonar muy sentimental el asunto, pero no es así. La verdad de Dios no siempre tiene que ver con nuestras emociones y nuestros sentimientos. La verdad es la verdad, y la verdad, aunque duela, es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos, hermano, porque estamos en un tiempo donde los corazones se están petrificando, o sea, se están volviendo de piedra. Y nosotros tenemos que creer en que Dios hará la obra, en que Dios hará la obra en nuestros hijos. Y nuestra descendencia, hermano, han de ser gente de fe. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren que su descendencia sea de fe, hermano? Mire, entonces, por difícil que esto parezca, y a mí me gusta hablar de esto, yo sé que lo he hablado seguido últimamente, porque necesito que se grabe en nuestros corazones. Porque yo sé lo difícil que está siendo para algunas familias que los hijos vayan hacia adelante, que crean en el Señor como nosotros creemos, que realmente se entreguen al Señor. Está siendo difícil con esta generación que a nosotros nos ha tocado. Pero mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 3 y verso 9. Juan el Bautista no era precisamente el predicador más nice del mundo, ¿verdad? No era así como que hay que invitarlo, porque cuando predica, como lo hace reír a uno, ¿verdad? No. Este era así de esos que por algo le cortaron la cabeza, hermano, ¿verdad? Terminó sin cabeza porque era tremendo para predicar. Y la palabra del Señor, en el contexto de ese verso que vamos a leer, dice que él estaba bautizando y de repente se acercaron unos fariseos por ahí, ¿verdad? Religiosos ya. Y cuando él los vio, les dio una palabra de bendición. Les dijo: generación de víboras, les dijo. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Dijo, hermano, yo no sé cómo no le tiraron piedras ahí mismo. Pero entonces, entre las cosas que él les dice lo siguiente, dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos. No sé cómo supo que iban a pensar eso, pero ya sabía de pronto qué lenguaje era el que ellos manejaban. Y dice: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces note ahí la analogía que él utiliza, aunque él quizá lo estaba diciendo literalmente, a nosotros nos sirve para aplicarlo a lo que estamos hablando en este momento. Porque ellos hacían alarde y decían: nosotros somos hijos de Abraham, sin pensar en lo que eso realmente implicaba. Porque Abraham no solamente era el padre de los hebreos, sino iba a ser el padre de la fe. Entonces cuando Juan el Bautista les dice eso, está diciendo: hey, no crean ustedes que ustedes son exclusivos, que esto tiene que ver con un linaje meramente de carne. Esto tiene que ver con algo mucho más profundo. Dios levantará de donde ustedes no tienen idea. Se levantará un linaje de fe, hijos de Abraham, que se levantarán, que aunque no sean hebreos, creerán de la misma manera que creyó Abraham a Dios, y serán justificados así como Abraham también fue justificado. ¿Cuántos justificados hay aquí en este lugar? Entonces, hermano, Dios a través de Juan el Bautista le dice a estas personas, y nos dice a nosotros hoy: tranquilos, que Dios está en control de todas las cosas, y por muy duro que sea el corazón de alguien, Dios tiene el poder para transformar los corazones. Es más, algunos de los que estamos aquí, quizá entre nosotros, hay personas que eran duras, hermano, duras, así que usted les hablaba y les daba un par de toques acá y sonaba así, puc, 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 ¿verdad? Bien duro el corazón, así petrificado, y no permitían. El problema de tener el corazón de piedra es que el Espíritu de Dios no se manifiesta en piedra, se manifiesta en carne. Es decir, en los postreros días, dijo Joel, ¿verdad? El Señor a través de Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Entonces, ¿qué necesita suceder en las personas? ¿Qué tiene que suceder en las personas que tienen un corazón duro? Necesita que Dios haga el milagro de convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda penetrar en sus vidas y comenzar a cambiar y a transformar sus corazones. A lo largo de mi vida cristiana, hermano, he visto gente dura convertirse, doblar sus rodillas. He oído testimonios de personas que no creían en Dios absolutamente nada, hermano, pero en un momento dado Dios en su misericordia de esa piedra levantó generación de Abraham, levantó gente que ahora tiene fe, gente que ahora predica la palabra, gente que ahora comparte con su familia del amor y del poder de Dios. Entonces Dios tiene el poder de transformar. Lo que nosotros no tenemos que hacer es dudar. Aunque vea la piedra, hermano, usted vea un hijo de Abraham, aunque vea usted que no sabe ni por dónde eso va a suceder, no importa, no necesitamos saberlo todo, necesitamos creer en aquel que es poderoso. Entonces él literalmente le estaba diciendo, Dios tiene poder. ¿Ustedes creen que solo ustedes son hijos? Y a veces nosotros pensamos que solo nosotros somos hijos, ¿no? No, es que se anda bien perdido, man. ¿Y qué tal si se convierte? Ese cómo cae mal. ¿Y qué tal si se hace cristiano? ¿Qué tal si Dios tiene misericordia? Yo no creo que esa piedra se vaya. La Biblia dice que de las piedras puede levantar una generación de fe. ¿Cuántos dan gloria al nombre? Es más, no nos hagamos. Nosotros éramos piedras también. Y de nosotros el Señor ha levantado esa generación de fe. Entonces Dios, le repito esto, Dios nos ama tanto a nosotros como ama a nuestros hijos también. Ama nuestras generaciones. Murió Cristo por ellos, derramó hasta la última gota de su sangre por nuestros hijos. Sigámoslos viendo no como piedras, sino como hijos de Abraham por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Y le doy esta promesa. Ezequiel 11, 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. Para que vea que esto no es cosa que nosotros nos inventamos. A mí me da risa porque a veces yo explico la Biblia y la explico parafraseada. A veces digo cosas como si Dios estuviera diciendo, pero que realmente no están escritas. Y yo procuro explicarle a usted y decirle: mire, yo me imagino que esto es así, y le cuento la historia para que usted logre entender la verdad que está allí. Y me dio risa porque publicamos en Instagram una parte donde yo estaba predicando, y yo dije que cuando el hombre llega delante de Dios y ora, si no ha tratado bien a su mujer, ¿se recuerda que prediqué eso? Dios le dice: no, porque tu esposa vino primero. Y entonces yo estoy diciendo eso, pero realmente lo que estoy haciendo es parafraseando. No es que Dios haya dicho de la forma que yo lo estoy explicando. Entonces, como solo era ese pedazo y lo subieron, pues a mucha gente le gustó. Sobre todo las mujeres ponían amén, 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 ¿verdad? Ganamos un montón de seguidoras ahora en la página de la iglesia de Instagram. Y alguien puso un comentario y puso como burlándose un poquito, y dijo: y Dios habla así, ¿no? Puso unas caritas ahí riéndose. Entonces yo cuando lo leí, lo vi y dije: incircunciso. No, no es cierto, no dije eso. Entonces, las piedras que todavía no se han convertido, dije. Y simplemente le puse lo que es el concepto de parafrasear, y lo dejé ahí, nada más. No me pongo a pelear con nadie. Eso está ahí para bendecir a la gente. Pero a veces quizá no se entiende bien lo que uno está explicando. Pero la Biblia dice que Él quitará el corazón de piedra. Aún Dios mismo, hermano. No es que nosotros tengamos un corazón de piedra y sea una piedra ahí, ¿verdad? Porque imagínense, no tendríamos vida. ¿Cómo le hace una piedra para bombear? Y también habla sobre la mente, los sentimientos, lo que hay en nosotros, en nuestro ser. Entonces, ¿cómo Dios viene? Literalmente viene y saca una piedra y pone uno de carne. No es eso. También es un simbolismo
por medio del cual Dios está hablando. Pero Dios es poderoso para transformar los corazones, y esa es la verdad que nosotros queremos compartir. Dice: y les daré corazón de carne. ¿Para qué el corazón de carne? Note que no dice un corazón místico, imaginario, así espiritual, sino dice de carne, porque sobre toda carne es que Él derrama una vez más su espíritu. Por eso es que nosotros, hermanos, las leyes no las tenemos en piedra, las tenemos en el corazón. Ahí es donde el Señor lo ha escrito. ¿Cuántos dicen amén? Dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios alcanzó no solamente a los hebreos, no solamente a los judíos, sino a todo aquel que creyó en Él. De hecho, se recuerda de aquella mujer que le dijo, aquella moabita que le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo no veo a un Dios diciéndole ahí: no, esto es solo para los hebreos. No, sino que su fe, su confianza, dijo: tú te conviertes en uno, eras piedra, pero ahora vas a ser de carne, y pondré mi espíritu sobre ti por esa fe que tienes. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, Abraham estaba débil en su carne, pero por la fe recibió fuerzas aún físicas. Mire cómo esto realmente se puede reflejar aún en nosotros. Cuando alguien está enfermo, puede acelerar su muerte dependiendo o más bien puede empeorar, porque se va a morir cuando Dios quiera, pero puede empeorar su condición de acuerdo al ánimo que tiene y la esperanza que tiene y la confianza. De hecho, si me da permiso, hermana Lupita, me comentaba ella que su recuperación, la acaban de operar, ¿eh? ¿Le ven los ojos de otro color? No. La acaban de operar y no podían entender por qué no tenía dolor. Entonces, y era testimonio para, me imagino, las enfermeras o los médicos, las personas que la estaban atendiendo, porque veían algo diferente. Ellas ya estaban como programadas para que si a alguien le hacían una operación como la que a ella le hicieron, tenían ciertas reacciones que no habían en ella. Entonces tiene que ver en quién nosotros hemos puesto la confianza. Antes de irse de aquí, un mes atrás más o menos, oramos y dijimos: Señor, tú estás en control. Lo hicimos no así como: Señor, Padre, sálvala y que regrese viva, Señor. No oramos así. Es más, hasta hicimos un par de bromas antes y luego la oración la hicimos en serio, pero la confianza primeramente puesta en el Señor. Iba a ponerse en las manos de los médicos, sí, hicieron un buen trabajo, me imagino que así fue, pero Dios estuvo ahí. Entonces, hermano, hay ciertas reacciones en nosotros, aún en nuestro cuerpo, cuando nuestra confianza está puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para guardarnos sin caída. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjese, Romanos capítulo 4, versos 20 y 21, hablando precisamente de Abraham, del padre de la fe, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y pues, hermano, como todos sabemos, Abraham ya estaba viejito, 90 años. Y dígale usted a un viejito, bueno, de pronto sí hay, ¿verdad? O que se anime a decir: voy a empezar voy a empezar mi descendencia a los 90 años, hermano. A los 90 años ya van todos de salida, ¿verdad? Y cuando lleguemos ahí, pues ya vamos a estar nosotros también de salida. Y sin embargo, Dios le había prometido a él. Cuando Dios da ciertas promesas, a veces nosotros quisiéramos que Él respondiera inmediatamente. Y no es así. Dios da una promesa y nuestro trabajo es fortalecernos durante un tiempo en fe
hasta que llegue el día indicado en el que Dios cumple su promesa. Nosotros no le tronamos los dedos a Dios, hermano. Señor, ahora mismo, Padre. No, espérate. Ahora te doy la promesa. Y yo no miento. Lo que yo he dicho que voy a hacer, lo voy a hacer. Pero tú tienes que desarrollar la paciencia. Tienes que crecer en tu fe. Porque a Abraham no le ofrecieron un hijo e inmediatamente vino su hijo. Todos sabemos que hasta hicieron ahí cómo arreglaban el asunto para ver si le ayudaban a Dios. O sea, sí hubo cierta impaciencia en ellos, pero Dios estuvo ahí. Y yo me imagino al pobre Abraham viendo que ya su cuerpo, es más, Hebreos dice que ya era como muerto, hermano. Y cuando está diciendo que era como muerto, no es que él ya estaba así calaverudo, decimos en Guatemala, sino que realmente no funcionaba como hombre. Ya estaba como muerto, es decir, ¿me entiende, verdad? Nanay. Y hasta para eso, hermano, hasta para eso, él estaba convencido que Dios algo iba a hacer. Él sabía que no iba a ser que de repente le iban a dejar una canasta ahí en la puerta y le iban a tocar y le iban a dejar un niño. Él sabía que de sus lomos iba a venir el hijo de la promesa. ¿Cómo le va a hacer Dios? Yo no sé. Y mire que no existía ninguna ayuda de afuera, Entonces él se fortaleció, él creyó, él dijo, Dios va a hacer la diferencia. No dudó, y al no dudar, hermano, él iba creciendo en su fe hasta que el momento de la promesa llegaría. Y el momento de la promesa llegó porque él estaba convencido que aunque su capacidad se había terminado, que aunque su virilidad no era la mejor del mundo, no era la de un muchacho de 25 años, realmente Dios era el que tenía el poder para hacer lo que él funcionara y así pudiera tener ese hijo que Dios le había prometido. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces Dios sobrepasa nuestras expectativas. Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender, hermano. Mire, y ese es el Dios que nosotros debemos figurarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos creer en un Dios que lo llena todo, hermano. Imagínense que Dios es más grande que este universo. Por eso es que cuando le decían a él, te vamos a hacer casa, el Señor decía, ¿qué pollo realmente en una casa? Está bien, honra, porque todo eso va a servir, ¿verdad? Pero realmente Dios no cabe. Por eso es que la gente que trata de meter a Dios en el universo no cree, porque dice, ok, está bien, pero a Dios ¿quién lo hizo? Dicen, ¿verdad? Pero Dios, ¿cómo es que existe Dios? Entonces Dios existe por Él mismo. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Yo soy el que existo por mí mismo. Antes de mí no hay nada y después de mí no hay nada. No hay explicación, no hay nada más, es fe. Creemos que Él es Dios, pero Él está fuera de este. Y yo lo he explicado quizá en alguna oportunidad, pero para aquellos que no lo han escuchado, no lo han oído antes. El que fabricó este aparato sabe todo lo que hay en este aparato, pero Él no está ahí. O sea, no sé si fue Steve Jobs todavía el que lo hizo, que ya murió, pero aunque estuviera vivo, Él no está adentro moviendo los botones y haciendo, no, Él lo diseñó para que esto funcionara, trabajara, pero Él está fuera de lo que Él ha creado. Entonces Dios, siendo el creador, no está dentro de la creación. Por supuesto, su gloria lo llena todo. Su mano está por todas partes. Su marca, hermano, la ha dejado. Vemos los cielos, vemos los montes y decimos, wow, qué tremendo lo que Dios creó. Ve usted a su esposa y usted dice, wow, qué belleza lo que hizo el Señor. Las mujeres ven al esposo y dicen, qué guapura la que hizo Dios. Está bien, bueno. Nos gozamos de lo que Dios ha hecho. Vemos su marca en todas partes, pero Él está. Por eso es que no lo podemos entender, porque Él no está. La creación la hizo Él.
Él está fuera de lo que Él ha creado. Así de grande es nuestro Dios, hermano. Efesios capítulo 3 y verso 20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿dónde? En nosotros, hermano. Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantemente. Quizá usted tiene una expectativa de algo: Señor, yo con esto me conformo. Yo me conformo con, qué sé yo, que un hijo mío sea salvo, se salve. Y tal vez Dios dice: no solamente voy a hacer eso, lo voy a usar para bendecir a otras personas, para que predique la palabra, para que evangelice en su trabajo, para que haga esto, para que haga el otro. No solamente voy a hacer lo que tú has soñado que sea, sino voy a llevarlo más allá todavía. Quizá usted está pensando en que su hijo sea, qué sé yo, un ingeniero, que sea un doctor, y le dice: Señor, dame la oportunidad. O que sea un deportista, por ejemplo, y usted tiene ese sueño y le dice: Señor, guíalo, llévalo ahí. Y el Señor dice: no solamente voy a hacer eso, sino que donde lo ponga va a ser la diferencia, va a ser luz. Ahí donde Él esté va a poder hablar de tu palabra, de la palabra y del amor del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dele ese aplauso fuerte al Señor. No se trata de qué es lo que crees, sino en quién tú crees, hermano. Porque a veces nosotros podemos tener ciertas creencias, ¿verdad? Y la verdad que a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos que ir quitándonos ciertas creencias que nosotros teníamos, que realmente eran puras tradiciones y no tenían nada que ver con lo que la Biblia decía. Pero creencias podemos tener muchas. Yo puedo creer en ciertas cosas, pero no se trata en qué creo, sino se trata en quién yo he creído. Porque todo el mundo cree en algo, hermano. Hasta el ateo. Porque el ateo cree en sus teorías, en lo que le enseñaron. Alguien le tuvo que meter eso en la cabeza y él se lo comió y lo creyó. Entonces tuvo fe para no creer en Dios. Entonces no se trata de en qué yo creo, sino se trata en quién yo creo. A mí me salva el haberle creído al Señor. A usted le salva el haberle creído al Señor. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia, será salvo. Y yo le he explicado que esa palabra es una palabra que significa que en cada situación el que persevera es salvo. El que persevera es guardado. El que le sigue creyendo al Señor mira la gloria de Dios. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creemos al Señor y dejamos de creer en las circunstancias, hermano, o de poner nuestra mirada en lo que está a nuestro alrededor, Dios actúa y Dios hace. Aún de lo que parece imposible para nosotros, Dios hace su obra. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, sabía a quién le había creído, hermano. Y esto le permitía a él vivir sin vergüenza, sin tener vergüenza, ¿verdad? Segunda Timoteo 1:12 dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y a mí me gusta tanto cuando Pablo escribe, porque él cuando escribía, aunque era inspirado por el Espíritu Santo lo que él escribía, también iba basado en la experiencia que él estaba pasando. Entonces él pasaba tribulaciones, muchas. Y la vida de Pablo, desde que se convirtió, hermano, y empezó el ministerio, fue de llevar palo, piedra, naufragio, latigazos, fuego, mordidas de serpientes. Usted ve ahí, dice, este era un Rambo. Yo no sé cómo no se moría. Hermano, de veras. No era un Rambo, pero lo apedreaban y se levantaba del suelo y se paraba, se sacudía y seguía. En otra ocasión, en la isla de Malta, lo muerde una serpiente venenosa, que todos dijeron: ay, tan bueno que era, ¿verdad?
Y él fue y donde estaba la fogata la sacudió y la echó en el fuego y siguió adelante. Y dijeron, este tiene poderes mágicos, ¿cómo es que no se muere? Hermano, pasó por muchas circunstancias él que usted puede leer en la palabra del Señor, y siempre se mantenía dándole ánimo a los demás. Estaba preso y no estaba viendo a ver quién le llevaba algo. Tráiganme algo aquí para entretenerme, porque estoy en esta, pásenme a una prisión de menor seguridad, ¿verdad? Como el Chapo que andaba pidiendo que lo sacaran de ahí. Sino él desde ahí escribiendo y mandándoles cartas, y anímense y regocíjense. Y otra vez les digo que se regocijen, y metido en la cárcel, hermano. Entonces él decía esto, decía, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién le he creído. Entonces yo no me avergüenzo que alguien diga, ay, no, que muy cristiano y ya pasaste por el COVID, ¿verdad? No nos avergonzamos, orgullosamente. Omicron. Ay, así, ¿eh? Hemos toreado a las otras que vienen, ¿verdad? Pero hermano, no nos avergonzamos de lo que hayamos tenido que pasar, porque sabemos a quién le hemos creído y que Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Él estaba hablando de su ministerio, el evangelio se va a seguir predicando y Dios va a seguir haciendo su obra como la sigue haciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Dios puede librarnos de la tentación. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios es poderoso para sostenernos. Judas 24, que fue lo que leímos al principio, dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Si tú estás en las manos del Señor, no vas a caer, hermano. Yo siempre he dicho que el que cae, realmente cae en las manos de Dios. El que cae, el cristiano que cae, porque está en su mano. Y su mano es grande, hermano. En su mano, es más, dice la Biblia que el polvo de la tierra lo agarra con los dedos así. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros cabemos todos en la mano de Dios. Ay, es que yo ando así como en la orilla. El que se anda orillando a veces es uno, ¿verdad? Pero realmente Dios es poderoso para guardarnos a nosotros sin caída. Nadie más puede librarte a ti de una caída. El esposo no puede librar a la esposa no puede librar al esposo, los hijos no te pueden librar, los familiares, los hermanos de la iglesia no te pueden librar, los ministros, no podemos librar a nadie de caer, hermano. Yo cuando veo que alguien está a punto de caer, yo salgo al rescate, y por más que yo trato y hago, hermano, algunos no logro ver que se pongan una vez más firmes, lamentablemente. Entonces yo no tengo el poder para hacer eso, pero el que tiene el poder es Dios. Ahora alguien pudiera decir, hermano, pero yo sí he caído. ¿Alguien ha caído aquí? No levante la mano, porque no va a ser. Pero lo cierto es que hemos caído. Porque caer no simplemente significa irse al mundo, ¿verdad? Yo le he contado aquí que aún uno puede estar dentro de la iglesia y estar caído. Porque se puede caer dentro de la iglesia, como se puede caer en la mano de Dios. ¿Me voy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces algunos pudieran decir, pastor, pero si Dios es poderoso para no dejarnos caer, y basado en lo que hemos visto en la palabra, realmente Dios nos protege a nosotros de las caídas. ¿Por qué es que a veces yo caigo? ¿Por qué es que no he podido quitarme un pecado de encima? Porque es que por más que trato de luchar en contra de una tentación, a veces termino cayendo en eso mismo. A veces digo, ya no voy a chismear. No yo, ¿verdad? Estoy pensando en alguien que alguien de pronto. Y mire que antes era exclusivo de las mujeres, hoy ya no. Porque hoy ya hay hombres, bueno, siempre han habido, nada más que a las mujeres les hicieron más propaganda. Como se juntan en grupos más grandes, ¿verdad?
Entonces alguien de pronto dice, y de repente vienen las que le apoyan en esa labor, y cuando dice, no voy a abrir la boca, y no voy a abrir, y de repente no se aguanta y dice, es que qué sabroso es el chisme, la verdad. Y termina cayendo en eso. Entonces, a veces podemos preguntarnos, pero si Dios no deja que nosotros caigamos, ¿por qué es realmente que a veces nosotros caemos ahí? Y la respuesta es muy sencilla, por imprudencia. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga todo sin hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Y a veces, hermano, vamos caminando en el Evangelio y lamentablemente nos volvemos personas que pensamos que ya la tenemos toda, que ya la sabemos, que nadie nos puede decir nada, que es más, ya las predicaciones como que, no hay así como un hambre de seguir aprendiendo, no hay ese deseo de seguir. Y cuando empezamos a caer en eso, hermano, podemos ir en el camino de sufrir una caída. Aunque Dios es poderoso para sostenernos, somos nosotros los que a veces no permitimos que eso pase. Y brevemente le voy a mostrar una historia de un hombre que cayó porque fue imprudente. Mire por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 14, versos 1 y 2. Y este hombre se llamaba Amasías. Estamos hablando de que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa la palabra Amasías? Significa Jehová tiene poder. Es impresionante la palabra de Dios, porque vamos a ilustrar lo que estamos hablando con una historia de un hombre cuyo nombre significaba Dios es poderoso o Jehová es poderoso. Eso es lo que quería decir. Y la palabra dice que él comenzó a reinar cuando era muy joven. Dice en los versos 1 y 2. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Ahora, ¿qué hizo este rey, hermano? Dice la Biblia que hizo lo recto delante del Señor, pero había algo que le hacía falta. Vea conmigo versos 3 y 4. Dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Para que usted se dé una idea, Amasías era el rey de Judá. Recuérdense que el reino se dividió, es decir, Israel estaba dividido. Estaba el reino del norte y el reino del sur. En el sur, este hombre estaba reinando en ese tiempo. Entonces, dice la Biblia que él hizo lo recto, hizo cosas buenas, pero no lo hizo de la forma que lo hizo David, su padre. Cuando dice su padre se refiere a que era su antepasado, porque su padre era Joás. Pero entonces, cuando él comienza a hacer esto, Dios observa que hay algo que no hizo bien. Y el problema de él era que no tenía un corazón de adoración hacia Dios. Porque David era conforme al corazón de Dios, pero era un hombre que se preocupaba por la adoración, hermano. La adoración era de lo más importante para David como persona y como rey también. Él todo el tiempo, él quitaba todo lo que era de idolatría. Él procuraba que la presencia de Dios estuviera. Se recuerda lo del arca, fue a rescatarla, la atrajo y siempre estaba él preocupado por la adoración. Él hizo canciones, él inventó instrumentos para poder adorar a Dios. Y sin embargo, Amasías no tenía un corazón de adoración. Entonces eso es muy importante para nosotros, porque nosotros debemos ser adoradores, hermano. Déjelo repito, nosotros debemos ser adoradores. Debemos ser personas que en todo tiempo están intentando agradar a Dios.
Porque eso es la adoración. Yo lo he explicado acá. Los cánticos está bien, la adoración está bien, esos cánticos hermosos que nosotros le cantamos al Señor, los gritos de júbilo, los aplausos, todo eso está bien. Pero nuestra preocupación principal es si esos cánticos, si esos gritos de júbilo, si esos aplausos, si lo que hacemos allá afuera, si cómo nos comportamos en casa, cómo nos comportamos en el trabajo, realmente está agradando al Señor. Eso es tener un corazón para Dios, y eso nos ayuda a nosotros a permanecer firmes en el llamado que Dios nos ha hecho y en el camino del Señor. Si usted quiere empezar a alejarse, no quiera, por favor, pero si alguien por ahí se empieza a alejar, muchas veces tiene que ver porque ya no adora, ya no hay una intención de agradar a aquel que lo salvó, a aquel que lo llamó. Entonces Amasías tenía este problema, y el problema de él es que se mezcló con la idolatría. Los lugares altos en la Biblia obedecen a personas que ponían altares y los levantaban a los Baales, y eso él no lo quitó. Él dijo, está bien, no ofende a nadie, está bien, hay que se quede. O de pronto, no va a hacer que se ofendan los que sí les gusta venir a los lugares altos, hay que se queden, al fin y al cabo yo no lo hago. Entonces que lo sigan haciendo eso, y eso no fue agradable delante del Señor. Ahora, ¿qué sucede con este hombre, hermano? Dios le da una victoria a él. Él vence a los edomitas. Verso 7 dice: este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla. Sela significa piedra, es Petra, en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Jocteel significa obediencia a Dios. Entonces, si lo vemos en un sentido espiritual, todo eso los enemigos los trajo, los sometió por medio de la obediencia a Dios. Ahora, el problema de Amasías fue que la victoria lo hizo sentir a él que era invencible. Una sola victoria lo empujó a él hacia la imprudencia, y él pensó que podía hacer cualquier cosa porque ya Dios le había dado esa victoria. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que vea el verso 8, dice: entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Ahora, cuando Amasías le dice esto al rey de Israel, es decir, al del norte, note que eran los mismos hermanos, era el mismo país, pero él quería pelear con su propio hermano, y le habla y le dice: ven para que nos veamos las caras. No era que quería que tuvieran un encuentro bonito y se sentaran a tomar un café, estaba diciendo: vamos a pelear, vamos a luchar. Ahora, el rey de Israel le responde de la siguiente manera. Dice: y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo, es decir, la espina, que está en Líbano, envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. Ahora note, este hombre le manda un mensaje así como medio subliminal, directo, ¿verdad? Y le dice, lo compara a él con un cardo, con una espina. Dice, el cardo le está mandando a decir al cedro, un árbol grande, frondoso, que le dé a su hija para que se case con su hijo. Eso, si no estaban de acuerdo, era una bronca, hermano. No era simplemente dame la hija y eso ya está. Entonces lo está como de alguna manera ilustrando de lo que está sucediendo. Está diciendo, una espinita me está diciendo a mí lo que yo tengo que hacer. Mi consejo para ti es: quédate tranquilo. Es cierto, luchaste contra Edom y lo venciste.
lo reconocemos, gloríate en eso, te aplaudimos, pero quédate en casa, sé prudente, no te metas en problemas mayores, usa la prudencia. Y él no hizo caso, hermano. Ahora, ¿por qué le estoy ilustrando con esto? Note que él le dice, ¿para qué caes? Porque a veces nosotros nos sentimos ya tan fuertes que podemos o ir a cualquier lugar o hacer ciertas cosas o exponernos a veces a las tentaciones, hermano, pensando que porque en un momento vencimos, vamos a poder vencer de la misma manera. Y una vez más, Dios nos guarda, pero también espera que nosotros seamos prudentes. ¿Sí me doy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces usemos la prudencia, no nos enfrentemos a cosas. Si nosotros sabemos, si ya sabemos lo que implica hacer ciertas cosas, no lo hagamos. Mire, si usted tiene un carácter así fuerte, aprenda a quedarse callado. Apréndalo, sea prudente. Y no, es que yo siempre he salido ganando. Sí, pero a veces en querer salir ganando salimos perdiendo. Y a veces caemos y decimos cosas que después nos arrepentimos porque pensamos que somos muy valientes. Entonces Dios quiere guardarnos sin caída, pero nosotros tenemos que ser prudentes y hacer las cosas de la manera correcta. Entonces Él dice, ¿para qué te metes a hacer cosas así? No las hagas. Tranquilo, si te hace mal pasar enfrente de una cantina, decían allá en mi país, no pases ahí, evita ese lugar, evita las cosas que te pueden invitar a cometer un error o a caer. Amasías no cayó, sino que se metió en problemas. Poco a poco empezó a meterse, sin darse cuenta. Dijo, yo puedo. No, yo ya soy un cristiano demasiado fuerte. No, a mí nada me tumba, a mí nada me hará caer, a mí nada. Y allí es donde nosotros empezamos a perder, hermano. Mire, dice versos 11 y 12. Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá, ¿qué pasó? Cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Cayó, no solamente él, sino que cayeron otros. Y a veces nosotros no pensamos en esas cosas, hermano, porque fíjese, cuando una persona cae, el problema es que hay otros que están observando. Y cuando esa persona cae, los otros que están ahí es muy posible que también caigan. Por eso la figura del varón en la casa es muy importante. Porque, hermano, se cae el varón de la casa y la misericordia de Dios tiene que estar ahí alrededor, y que estará. Pero a veces sucede eso, que la casa completa se cae. Por eso es tan importante la conversión de los varones, ¿verdad? Porque cuando una mujer se convierte, ahí está rogando al esposo. Y mi amor, vamos a la iglesia. No quiero yo. Y ya ve cómo es el asunto. Y hay más mujeres en las iglesias que hombres. Pero cuando el varón se convierte, no da opción. Él dice, vamos a la iglesia. Y los hijos en sujeción vienen a la iglesia, la esposa incluso. Y es un poquito más suave. Por eso es que el diablo, hermano, pone mucho obstáculo a los varones. Por eso es que usted ve cómo cuesta. Por eso usted ve retiros de mujeres con 60 mujeres, ¿verdad? Y retiros de varones con 20. Amén o ay. Porque es más difícil. El enemigo ataca mucho al varón. Entonces tenemos que tener cuidado, los varones, de no caer, porque nos pasamos llevando a nuestro pueblo. ¿Me doy a entender? Eso pasó con Amasías. No solamente cayó él, dice la Biblia, y cayó Amasías, pobrecito, lo golpearon y él fue el único. No, por el error, por la imprudencia de él, cayó todo su país, todo su pueblo cayó juntamente con él. Entonces, para terminar, 3 consecuencias, hermano, rápidamente, de la imprudencia de Amasías. Número 1, las defensas se rompen
y se quedan desprotegidos. Dice verso 13: además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. ¿Cuál era el problema con eso? Las ciudades, los países se protegían por medio de muros. ¿Para qué? Para que no vinieran intrusos, para que no los saquearan, para que no los golpearan, para que no se llevaran a sus hijos. Entonces, por la imprudencia de Amasías, los que tomaron como enemigos vinieron y les rompieron el muro. Y al romper el muro, hermano, estaban expuestos a cualquier peligro. En un sentido espiritual, cuando hay una caída, hermano, cuando hay una imprudencia, se pueden romper esos muros que ya se han levantado de protección, y somos vulnerables a que otras cosas entren en nuestra casa, entren en nuestras vidas, hermano, y entonces la recuperación sea aún más difícil. Número 2. Los tesoros de la casa de Dios son saqueados. Verso 14 dice: y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. ¿Qué pasa ahí, hermano? El tesoro, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Qué triste es ver personas que sirvieron a Dios con su talento, con su habilidad, con todo lo que Dios había puesto en ellos, con dones espirituales incluso. Y cuando caen, hermanos, son saqueados porque esos tesoros ya no están funcionando. Fueron sacados de la casa del Señor. Y la casa del Señor, recuérdese que somos nosotros. Y ya no, los utensilios, lo que servía para adoración a Dios, ya no es quitado de la persona. Entonces tenemos que ser prudentes. ¿Cuántos dicen amén? Último, se puede caer en esclavitud. En la segunda parte del verso 14 dice: y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Nosotros empezamos a ver ciertas cosas, a permitir ciertas cosas en nuestras vidas, hermano. Y no es una caída de repente, sino es meterse en una situación por causa de la imprudencia donde podemos terminar mal. Y aún, hermano, mire, todos nosotros lo expresamos hace un momento, anhelamos que nuestros hijos sirvan a Dios, que amen al Señor, aunque no lleguen a ser ministros, aunque no sean pastores, aunque no sean profetas, qué sé yo. Lo que nosotros anhelamos es que nuestros hijos sirvan a Dios, que no terminen de esclavos del mundo, que no terminen esclavos de los vicios, que no terminen. ¿Quién quiere ver a su hijo? ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez? Y alguien, hermano, ni por la mente nos pasa pensar, de repente a mi hijo lo voy a ver con un cartón así pidiendo en la calle. ¿Verdad que nadie visualiza eso? Por el contrario, queremos lo mejor. Entonces es muy importante nuestra prudencia como padres. Es decir, yo tengo hijos que no quiero que terminen como esclavos, que quiero que sirvan a Dios. Y ahí es donde tenemos que activar la fe, hermano, y decir: el Señor guardará, y nosotros mantenernos siempre en prudencia. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Póngase de pie, por favor.